Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Y dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías, o algún otro profeta. Entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Amén. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra. Pedimos, Señor, que usted nos bendiga, que usted nos dirija. Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que esta palabra edifique, bendiga, Señor Padre, cada uno de nosotros y bendiga a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. No sé si estamos grabando. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Este mensaje, cierto, tiene por nombre una iglesia firme, una iglesia sólida, una iglesia firme. ¿Y qué hace que una iglesia sea firme? ¿Qué hace que una iglesia pueda establecerse y sea una iglesia que sea sólida? Una iglesia, cierto, no puede ser medida, no puede ser pesada, no puede ser evaluada solo por el tamaño, solo por la edificación, solo por la construcción del templo o la cantidad de miembros que se pueda reunir a través de ella. Una iglesia firme, ¿cierto? Para poder responder a esta pregunta de qué hace que una iglesia sea firme, qué hace que una iglesia sea sólida, ¿cierto? La encontramos en este pasaje del libro de Mateo, capítulo 16. Es ahí donde nosotros podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Y qué es lo que lo hace firme una iglesia, cierto? Es quién es el que la edifica. Y es Cristo. O sea, una iglesia firme es aquella iglesia que está fundada, es aquella iglesia que está establecida sobre la roca que es Cristo. Amén. Cuando Pedro, cierto, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cierto, no está fundada en Pedro como algunos piensan. La iglesia no está fundada como algunos piensan, como la iglesia católica, cierto, que el Señor declaró que decían, cierto, que está fundada sobre Pedro. No, no es sobre Pedro, sino que la iglesia está firme, tiene sus bases firmes, es una iglesia sólida cuando esa iglesia está establecida sobre Cristo Jesús. Eso lo hace ser firme. Cristo también es aquel que guarda. Cristo es el que protege. Cristo es el que cubre. Y Cristo es el que le da el crecimiento a la iglesia. Amén. Como un Dios omnipotente. Dice, como nuestro Dios es poderoso, como Cristo
es poderoso, como Cristo es grande, dice que nada puede prevalecer, dice, nada puede venir en contra de la iglesia. Dice que el poder de la muerte, o sea, dice en otra versión habla de las puertas del Hades, no podrán prevalecer. Que el poder de la muerte, amados, no podrá conquistar, no podrá prevalecer, no podrá dominar sobre la iglesia. Amén. Porque la iglesia está fundada también en el poder de Cristo. Y han pasado los años, han pasado los tiempos, ¿cierto? Han pasado los siglos y muchos se han levantado para destruir la iglesia. Muchos se han levantado para poder destruir, acabar con la iglesia. Pero aún a pesar de los tiempos, a pesar de las guerras, a pesar de los conflictos, a pesar de las persecuciones, a pesar de las matanzas, de los encarcelamientos, de ser torturados, aún así la iglesia ha permanecido durante todo el tiempo y la iglesia va a seguir permaneciendo hasta la venida del Señor. Por lo tanto, el Señor no solamente es la roca en la cual está cimentada la iglesia, establecida la iglesia, sino que también Él es poderoso para guardarnos y librarnos y para que la iglesia persevere y permanezca hasta su venida. Amén. Entonces nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo, que formamos el cuerpo de Cristo, debemos saber las características de una iglesia firme. Debemos identificar cuando una iglesia es saludable, cuando la iglesia está firme, cuando la iglesia está bien establecida sobre la roca que es Cristo. Y eso nos hace reflexionar y nos hace meditar, ¿cierto? Y analizar con respecto a que pensemos nosotros si la iglesia que nosotros estamos construyendo, que estamos aportando, en la cual, cierto, estamos sirviendo, con la cual nosotros aquí en este lugar, Nuevo Comienzo, nos estamos congregando, cierto, saber si esta iglesia es una iglesia saludable, saber si realmente esta iglesia es firme, si esta iglesia está establecida sobre la roca que es Cristo Jesús. Es necesario poder, cierto, analizar ciertas características que tiene una iglesia sana, que tiene una iglesia que está firme. Y una de las características de la iglesia es que sus líderes, quienes están liderando, son hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no solamente, amados, el liderazgo, sino que la iglesia en sí misma tiene que ser conformada por hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cierto, en otra versión dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. No solamente sobre el liderazgo, sino que también sobre la iglesia. Amén. Entonces una iglesia firme tiene esa característica, que camina, se mueve en el poder del Espíritu Santo. Se mueve en la llenura del Espíritu Santo. Hay evidencias, como decía Juanito, yo digo Juanito de cariño, nuestro hermano Juan, nuestro hermano diácono, cierto, que predicaba el jueves acerca del fruto del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, ser lleno de la presencia de Dios, marca una característica en nosotros, que se refleja el fruto del Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, benignidad, templanza, todo lo que dice Gálatas 5, ¿cierto? Que habla de la característica de un hombre o una mujer, que está una evidencia de que está lleno del Espíritu Santo. Una iglesia tiene que caminar en la llenura del Espíritu Santo. Amén.
Porque cuando el Señor le dio la misión a los discípulos de ir y hacer discípulos, de ir y predicar, de ir y anunciar, de ir a las naciones, ¿cierto? De ir a predicar el Evangelio, Él sabía que ellos no estaban preparados, no estaban equipados para hacer eso. Por eso es que el Señor Jesús le dio la instrucción a sus discípulos que aguardaran en Jerusalén, ¿cierto? Ahí está el pasaje del aposento alto, que esperaran la promesa. Porque para poder ir y predicar, para poder ir y anunciar, para poder ir y hacer la obra que el Señor como iglesia nos ha encomendado, se requiere estar lleno de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que no es por espada, no es por ejército, no es por hombre, no es por fuerza de hombre que la iglesia avanza. No es por fuerza de hombre que la iglesia toma dominio. No es por capacidad humana que la iglesia conquista y se expande. No, es por la obra del Espíritu Santo de Dios. No es por la estrategia. Podrá ser muy lindo el programa, podrá ser muy linda la estrategia, podrá ser muy efectiva, pero si el Espíritu de Dios no va con nosotros, como dice Moisés, en vano todo lo que hacemos, amado. El Señor dice en el libro de Salmos que si los que edifican la ciudad, ¿cierto?, no lo hacen con Dios a su lado, en vano son los edificadores. En vano es construir algo si Dios no está ahí. Y los que guardan la ciudad, dice, en vano son los que guardan la ciudad si Dios no está ahí. Entonces la única forma de la iglesia pueda avanzar, pueda conquistar, pueda tomar dominio, podamos cumplir la misión de ir y predicar y hacer discípulos, es poder estar capacitado, equipado con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no solo incluye el fuego, no solamente incluye ese poder, cierto, que quizás muchos conocemos y muchos experimentamos, sino que el poder del Espíritu Santo te da la capacidad, te da los dones. ¿Para qué? Para que puedas caminar en valentía, para que seas audaz, para que puedas vivir una vida en confianza, para que pueda haber entendimiento, para que pueda haber destreza y autoridad. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo incluye eso. Incluye valentía, destreza, autoridad, poder, confianza, audacia, para ir y hacer lo que el Señor está pidiendo. El Señor capacita a sus discípulos con dones, con talento, con capacidad, con una habilidad sobrenatural para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Por eso es que ninguna iglesia, o más bien ningún líder de la iglesia, puede realizar una labor, puede desarrollar un trabajo, puede desarrollar una misión, una función o una asignación si él no ha sido llamado por el Señor y no ha sido investido, lleno del Espíritu Santo de Dios. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3, habla, ¿cierto?, de la necesidad de escoger diáconos que pudiesen servir. Los diáconos cumplían una función especial en la primera iglesia, y era que ellos se encargaban y se preocupaban de poder, ¿cierto?, suplir la necesidad. Estaban atentos a las viudas, a los huérfanos. El diaconado más bien comienza con un servicio, ¿cierto?, como una labor más bien administrativa, para sacarle el peso y la carga de los apóstoles, para que ellos se preocuparan de estudiar, de escudriñar y de enseñar la palabra del Señor, y no estar no gastando, pero ocupando tiempo en la preocupación de la necesidad que había en la iglesia en aquellos momentos, en aquellos tiempos. Y hoy los diáconos también cumplen esa función. Y aun cuando la labor era administrativa, ¿cierto?, que a lo mejor uno dice, pero y eso no requiere quizás tanto poder, ¿no? Es algo más práctico. Pero el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3 dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Mira, aún lo más simple, amado,
aún lo más práctico, aún la cosa administrativa, ¿cierto? Se requiere dentro de la iglesia hombres que sean respetados, y al decir hombres estoy también incluyendo también a las mujeres, a nuestras hermanas, respetados, o sea, de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que actúen con sabiduría, ¿se da cuenta? Entonces, no solamente tiene que ver con el liderazgo, no solamente tiene que ver con los pastores, sino que tiene que ver con todos nosotros, que cada obra que nosotros hacemos tenemos que tener una característica, el ser lleno del Espíritu Santo, porque esto no funciona, ¿cierto? No funciona con estrategia comercial, no funciona con estrategia de venta, no funciona solo con estrategia de marketing, no funciona solamente con marketear en las redes sociales. No funciona así, porque es reino. Es algo espiritual, como dice la pastora. Quiere puro predicar la pastora. Es reino, tiene que ver con vida, tiene que ver con la vida espiritual. Sí, las redes, claro, es un medio, nos ayudan. La foto, el mensaje, las palabras, la frase importante, claro que sí. Te permite recordar, es para recordarnos. Cuando subimos fotos es para recordarnos lo que vimos el domingo. Cuando subimos la foto con la frase, es para recordarte lo que se predicó, lo que se enseñó, es para refrescarte. Pero eso por sí solo no va a atraer las personas. No va a hacer que la iglesia avance. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia firme es una iglesia que guarda la sana doctrina, que cubre las necesidades de las personas, que enseña la palabra de Dios. Amén. Tito 2:1 dice, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Cómo podemos reconocer la sana enseñanza? ¿Cómo yo puedo identificar que en esta iglesia hay buena enseñanza? Que hay buena palabra del Señor, que es la palabra de Dios la que se está predicando. Esta pregunta la podemos responder de la siguiente manera. ¿Cómo sé que podemos reconocer la sana? ¿Cómo yo puedo reconocer la sana enseñanza? Se puede reconocer cuando entendemos y vemos que hay una combinación con el conocimiento, ¿cierto? Con el aprendizaje, con la enseñanza, con el conocimiento y la comprensión correcta con práctica constante. Es decir, no es solo letra, no es solo una lección, sino que realmente es que esa palabra que está siendo expuesta, que está siendo enseñada, que está siendo predicada, ¿cierto? Que está siendo ministrada, está teniendo un correcto uso. Y que esa palabra no solamente es palabra, sino que también es práctica. O sea, no podemos predicar y anunciar a un Dios de poder que hace milagros, sanidades, prodigios y maravillas, ¿cierto? Y decir que Dios es poderoso, si realmente eso no está siendo una evidencia, no está siendo una realidad. No, los enfermos no están siendo sanados. Que lo estamos viendo, ¿cierto? Cuando nos llegan las peticiones de oración y no están siendo contestadas. Porque hay falta de fe en nosotros. Sino que por el contrario, hay una evidencia de que si predicamos un Dios vivo, que es un Dios poderoso, ¿cierto? También podemos mostrar las señales. Podamos mostrar, ¿cierto?, los resultados de esa oración. Amén. Y así ha sido. Y así hay testimonio. Así hay evidencia de eso. La sana enseñanza está centrada en Cristo. Así lo cantábamos delante, ¿cierto? Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es el centro de la iglesia. Y también la enseñanza para saber si esta enseñanza que estoy escuchando, si esa palabra
esa predicación, esa clase, ese discipulado, es sano lo que estoy recibiendo, es porque el mensaje es cristocéntrico. Donde el mensaje es Jesús lo más importante. No es el ministerio, no es la persona, sino que es Cristo Jesús lo más importante. Eso provoca, ¿cierto? El mensaje, la enseñanza está promoviendo mi salud espiritual, está promoviendo mi vida espiritual, vaya creciendo, vaya madurando. Promueve esa salud espiritual en nosotros y en otros. Esa palabra está provocando en nosotros un resultado en nuestra conducta y en nuestras acciones. Hay un cambio. Esos son reflejos, indicadores, cuando estoy en un lugar donde estoy recibiendo una palabra del Señor, una palabra de Dios. Una iglesia firme, una iglesia sólida, es aquella que tiene claras sus convicciones, claro en lo que está creyendo, claro en su fe. La iglesia es firme, o las iglesias son firmes, son todas aquellas que están formadas por personas que no comprometen su creencia. O sea, una iglesia va a ser firme en la medida que sus miembros también sean firmes. Una iglesia va a estar bien saludable cuando sus miembros son saludables. Cuando los miembros están entendiendo y tienen claro en quién han creído, que no transan la verdad, que no venden su bendición por un plato de lenteja, que no venden su primogenitura por un plato de lenteja, que no transan sus convicciones, que no transan su palabra, que no transan su manera de vivir, como decía el libro de Romanos, cierto, que habla que no nos acostumbremos al sistema de este mundo, que no nos conformemos, que no transemos, cierto, para agradar a las personas y vendamos la bendición del Señor, sino que por el contrario, una iglesia firme es aquella que no tiene temor de ir en contra incluso de la opinión pública, con tal de manifestar firmemente la palabra del Señor. No tranza sus principios, no se acomoda a la modernidad. ¿Podemos ser una iglesia moderna? Sí. ¿Podemos usar tecnología? Claro que sí. La estamos usando en la medida, cierto, que está a nuestro alcance. Pero lo que no puede cambiar es el mensaje. Lo que no puede cambiar son los valores. Lo que no puede cambiar son los principios. Lo que no puede cambiar en la iglesia es su esencia. Lo demás es adorno. Lo demás, cierto, solamente nos sirve para adornar, para embellecer. Nos sirve para poder llegar a más personas la tecnología. Pero, cierto, no podemos transar los principios ni los valores. Usted no puede vender sus convicciones ni sus principios, aun cuando eso te lleve a obtener algún beneficio del sistema. O sea, no podemos evadir impuestos, no podemos arreglar el IVA, no podemos hacer esto porque no va a haber bendición en eso. No puedes hacer lo que todo el mundo hace, porque todos lo hacen. No, porque la palabra te enseña a ser íntegro, a ser honesto, a ser leal, a ser transparente, a vivir la vida. Como decía la otra vez en muchas predicaciones, que en el terremoto mucha gente usó su seguro de la casa para, en vez de, había una rayadura en el lucido de la muralla y le dieron como que había una falla estructural y cobraron su seguro en el banco y con eso ampliaron su casa. Si eso te lleva a mentir, si eso te lleva a engañar, eso atenta contra tus principios, atenta contra tus convicciones cristianas. Porque no podemos andar por la vida siendo creyentes
engañando, mintiendo, aún para obtener cosas, aún para obtener favores. Tenemos que ser gente íntegra. Una iglesia firme está constituida por hombres y mujeres íntegros, que aman a Dios por sobre todas las cosas, que aman su palabra, que son obedientes. No solamente oyen la palabra, sino que obedecen la palabra y guardan sus estatutos, guardan sus mandamientos y caminan de acuerdo a ellos. Y en esa integridad, en esa honestidad, en esa lealtad, serás bendecido. Cuando tú hagas lo correcto, aunque los demás hagan lo incorrecto. Aunque, dice David, aunque los malos prosperen, aunque tú veas prosperar al vecino de al frente, al que está al lado, al negocio de al lado, que hace un montón de magia, de truco, para evadir, para engañar el sistema. Y pareciera que eso resulta, pero eso es temporal. Mantente íntegro, mantente recto, haz las cosas legal, haz las cosas de acuerdo a la ley, mantente íntegro. Y en esa integridad Dios te va a bendecir y podrás ir a dormir tranquilo a tu casa y podrás dormir en tu cama tranquilo, sabiendo que estás en paz con Dios y en paz con los hombres. Porque muchos pueden hacer muchas cosas extrañas, pero no pueden dormir en la noche. Están llenos de plata, pero siempre están viviendo que en un momento los va a alcanzar la justicia. Tú ves prosperar al narco. Tú ves prosperar a un montón de gente que hace estafadores. Tú los ves. Están frente a tu casa, amado. Salen en un BMW, en un Porsche, en auto de alta gama. Tú los ves a ellos prosperar. Tú los ves a ellos que a través de la venta de droga, matando jóvenes, destruyendo hogares, destruyendo familias, se están enriqueciendo. Pero ellos no están tranquilos. Ellos no duermen tranquilos porque ellos saben que en algún momento la justicia les va a caer encima. Aparentemente viven una vida feliz, una vida abundante, pero aun cuando puedan disfrutar de esas cosas, internamente no tienen paz. Pero un hombre que es honesto, una mujer que es honesta, una mujer que es íntegra, puede ir a su cama y dormir tranquilo y confiado. Y no vivir aterrados o llenos de miedo que en algún momento impuesto interno te va a caer encima. Porque tú tienes tus libros al día. Porque tú tienes tus impuestos pagados. Y en esa fidelidad de Dios, usted va a ser bendecido. Bendecido porque te va a ir bien y vas a poder dormir tranquilo. Porque todo lo que tú tienes, todo lo que has construido, lo has construido por la bendición del Señor. Una iglesia entonces se mantiene firme cuando dentro de sus miembros están en una convicción, mantiene sus convicciones. Una iglesia está edificada, está siendo construida firmemente cuando mantiene su énfasis en la oración y en la fe. Cuando esa iglesia es una iglesia de oración. Cuando esa iglesia es una iglesia de fe. Hechos 1:14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Era una iglesia que estaba unida. Era una iglesia que oraban todos juntos, unidos, que constantemente estaban en oración. Entonces, cuando una iglesia está formada por personas llenas de fe y están comprometidas en la oración, el Espíritu Santo obra por medio de ella y fortalece la congregación. Una iglesia se mantiene firme porque hay un ejército que está orando. Una iglesia se mantiene firme porque hay un ejército, amado, de hombres y mujeres llenos de fe, creyendo en el poder de la oración, creyendo que Dios oye y que Dios responde, que está unido, amado,
en un mismo sentir, orando juntos por las necesidades de los unos y de los otros. Por eso, amados, que no cesamos el hecho de que usted pueda cultivar el hábito de poder leer la palabra de Dios, de poder orar. Porque por medio de eso logramos entender, ser guiados y poder tener entendimiento de la palabra. A través de la oración, a través de la lectura, usted aprende a caminar por fe y para fe. Porque cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, cada vez que tú te alejas de tu relación con Dios, también te alejas de su voluntad. Pierdes el blanco, hierras, te equivocas y no haces el propósito que Dios tiene para tu vida porque estás descuidando tu relación con el Señor. Entonces una iglesia se va a mantener firme, sólida, cuando sus miembros, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia intercede. Una iglesia va a crecer y se va a multiplicar y va a haber crecimiento cuando esta iglesia está en oración constante. Una iglesia firme es una iglesia que adora, es una iglesia que alaba, es una iglesia que, cierto, reconoce la presencia de Dios por el hecho de que ora, por el hecho que tiene fe, por el hecho que tiene una relación con Dios, conoce, percibe, siente, cierto, cuando el Señor viene, cuando el Señor visita, cuando la presencia de Dios viene, se reconoce. Una iglesia que alaba es aquella iglesia que está renovada en el compromiso de ser obediente y de poder servir al Señor. Entonces, la alabanza es importante. La adoración es importante en una iglesia. No puede faltar la alabanza. No puede faltar la adoración. Efesios 5:19 dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Este tiempo, amado, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la oración tiene un propósito, es que usted se pueda enfocar en el Señor. No cantamos por cantar, no es cantar, cierto, por rellenar. No es relleno, sino que lo que provoca la alabanza y la adoración es que usted se concentre en el Señor como lo más importante y en su palabra. Una iglesia firme es aquella que, es cierto, en su enseñanza, en sus oraciones y en su alabanza exalta y honra a Dios. Es un tiempo especial. Cuando alabamos y adoramos al Señor, es un tiempo especial porque estamos juntos. Por eso que no debemos dejarnos de congregar. Porque yo puedo cantar en mi casa. De hecho, yo canto en mi casa. Hasta en las noches canto. Y a veces estoy en la fila y empiezo a cantar. Y José me mira así como... Porque en la noche, cuando duermo, de repente empiezo a cantar. Pero está bien, yo canto en mi casa. Tú puedes cantar en tu casa. Pero también es importante cuando nos reunimos aquí. Nos reunimos como iglesia y podemos adorar y podemos alabar todos juntos el nombre del Señor. Una iglesia firme entonces es una iglesia que tiene alabanza, que tiene adoración, amados. Tiene que fluir la alabanza. Este lugar se llama Centro de Adoración Familiar Nuevo Comienzo, donde hay adoración, donde se reúne la familia, amados. Donde reunimos, donde traemos a nuestra familia, donde traemos a nuestros hijos, donde nos traemos todos juntos como familia para estar como familia de Dios, para adorar al Señor. Entonces hay que orar por eso. Hay que orar, amados, porque es una lucha, es una guerra, porque la adoración rompe,
Porque la adoración trae rompimiento. Porque la adoración prepara la atmósfera espiritual para el mensaje, para escuchar la palabra de Dios. Hay que orar, amados. Hay que orar para que vengan adoradores. Hay que orar para que vengan cantores. Hay que orar para que vengan los músicos. Hay que orar para que esa guitarra suene. Hay que orar para que ese, no sé, bongo suene. Hay que orar para que venga el tecladista. Libera al tecladista. Hay que orar, hermano. No te conformes solo ver con la pastora cantando y el Bernabé tocando. Amén. Tú tienes que orar. Tú tienes que anhelar. Tú tienes que desear que este altar esté lleno de músicos, lleno de adoradores, amados, llevando la alabanza al Señor, conduciendo al pueblo a la alabanza, conduciendo al pueblo a la adoración. Una iglesia firme es aquella iglesia donde, y aquí ya se me van a desinflar todo. Aquí van a empezar. Una iglesia firme es una iglesia que es donde hay dadores fieles y generosos. Amén. Donde los que forman parte de esa iglesia son dadivosos, son generosos. Mire, vaya al libro de 2 de Corintios, porque quiero usar la Biblia acá, porque es un tema, amado, un tema, pero si hay algo que más nos duele es que nos toquen los bolsillos. Porque para muchos el Dios de su vida es el Dios del dinero. Y les duele cuando les tocan. 2 de Corintios capítulo 9, del 6 al 15. No sé si se ha fijado que cuando viene el momento de la ofrenda, se le suelta el esfínter, le da por ir al baño. Y dice, vamos a tomar la ofrenda. Voy a ir al bañito. Una iglesia que es firme, una iglesia que está creciendo, que es sólida, ¿cierto? En ella son dadores alegres, fieles y generosos. Dice así, 2 de Corintios 9, del 6 al 15. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de malas ganas ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios, escuche, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice la Escritura, comparte con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Amén. La pastora nomás va a seguir. Amén. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces las cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén
y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios le ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don, el de dar, que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Wow. Impresionante. No lo digo yo para que diga ya el pastor está pidiendo plata ya. No, lo dice el apóstol Pablo en la Escritura. Es una iglesia firme, no solamente adora a Dios con palabras y alabanza, sino también con los recursos financieros. Todo aquel que es nacido de Cristo, todo aquel que es nacido de Dios, tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nuestro corazón será un corazón generoso, dadivoso. Cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos en ella, entonces vamos a entender que es un privilegio el poder contribuir a la obra de Dios. Que es un privilegio poder, cierto, dar a la iglesia, de poder ofrecer las primicias. ¿Sabe? Pablo estaba hablando de esto porque habían algunos que estaban dudando. Habían algunos que no querían dar porque decían, ¿y si mañana me falta? ¿Y qué va a pasar con mis necesidades? Pero Pablo dice acá, cierto, porque ellos habían sentido el temor de dar y no poder suplir las necesidades. Pero ¿sabes qué? Dios es capaz de suplir tus necesidades. Dios es capaz de proveerte para suplir lo que a ti te hace falta. Dice que aquellos que dan poco reciben poco, pero aquellos que dan en forma abundante, abundantemente van a recibir. Por eso no permitas que la falta de fe, amados, la falta de fe te robe, te impida dar con alegría y ser generosos. Algo que me llamó la atención en el pasaje, cierto, hablaba del don de dar. Decía, el don de dar, amados. ¿Y sabes qué? Qué maravilloso es. Yo sé que cuando yo traigo mis ofrendas, yo sé que cuando yo traigo la mercadería para bendecir a una familia que está pasando necesidad, mira lo que dice Pablo, cuando esta ofrenda, que no solamente recursos, sino que suplir la necesidad de otros, ¿cierto? Y tú suples la necesidad de una familia, trae tu mercadería, dice que eso provocaba que la gente diera gloria a Dios, amado, reconocieran a Dios. Y permitías también que la gente que recibía esa mercadería, que recibía ese recurso, ellos oraran por ti. Entonces, cada vez que alguien recibe, amado, tu mercadería, que tú traes, tu leche, tu azúcar, tu arroz, ¿cierto? Ellos se van con un corazón agradecido, amado. Pero no solamente agradecido por el hermano que le entregó, sino que agradecido a Dios por la provisión, amado, porque a lo mejor usted no tenía idea que ese hermano estaba pasando necesidad, que esa familia estaba pasando necesidad, y tú llegas con una bolsa de mercadería y bendices a esa familia, amado. ¿Acaso el corazón no se alegra? Claro que sí. ¿Acaso la persona lo ve como una obligación? No, su corazón se llena de agradecimiento al Señor y dice que esas personas van a orar por ti. Amén. Sí, Señor. Cada vez que recibimos las ofrendas, cada vez que usted recibimos sus diezmos, oramos por usted. Amén. En el caso de nuestro. Cada vez que en algún momento fuimos bendecidos por una bolsa de mercadería, nosotros oramos porque cada kilo de azúcar, cada kilo de arroz representaba a una familia, representaba a un hermano que él tomó de su despensa. Y él no pensó, wow, si doy un kilo me va a faltar para mañana. No, él lo apartó pensando en mí, pensando en una familia,
pensando en alguien, en un hogar, una persona. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Dábamos gracias al Señor y orábamos por todos aquellos que apartaron sin ver su necesidad, apartaron y entregaron para bendecir a alguien. Cada vez que usted trae mercadería, cada vez que usted ofrenda, si usted está expandiendo el reino del Señor, está haciendo crecer. Quizás usted no puede estar predicando en un lugar, quizás usted no puede estar en una parte, pero cuando usted ofrenda, usted está permitiendo que otros que sí pueden estar, otros que sí puedan ir y predicar el evangelio. Quizás usted no puede estar en todo lugar, no podemos estar en todo lugar, pero ¿sabe lo que hace tu ofrenda y mi ofrenda y la ofrenda de los que están en casa? Permiten que todos los martes, todos los jueves, todos los domingos, permiten, cierto, que los devocionales te lleguen todos los días. Permite que haya una radio, porque se paga internet, porque se paga una plataforma, amados. Si usted no lo sabía, la radio pagamos un sistema, un streaming, un sistema externo, hermano. Se paga internet, se paga las redes sociales, se paga, mira, alguien ofrendó para que tuviéramos página web, porque esos sitios se tienen que pagar. Alguien ofrendó para esta temporada, para que tuviéramos página web, para que estuviéramos en Spotify, para que estuviéramos en las redes sociales. No puedo estar, pero a través de eso yo extiendo el evangelio. A través de eso yo hago que la palabra corra y otros reciban el mensaje y otros conozcan al Señor. ¿Te das cuenta? Y eso es, dice el apóstol Pablo, dice, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puedo describirse con palabras, hermano. Alguien que dé generosamente es un don, porque no todos están dispuestos a dar. Todos estamos dispuestos a recibir. Todos estamos puestos a ver nuestra necesidad, a vernos el ombligo. Pero no estamos dispuestos a levantar la cabeza y ver la necesidad de otros. Son pocos, por eso que es un don. Pero una iglesia que es firme es una iglesia que es generosa. Y doy gracias, amado, doy gracias a Dios porque, mira, quizás pocas veces predicamos acerca del dinero. Quizás de los 11 años que llevamos, creo que no sé, yo creo que nunca o tal vez una o dos veces hemos ministrado acerca de lo que es la ofrenda o lo que es los diezmos. Doy gracias al Señor porque esta iglesia es una iglesia generosa. Tenemos otras cosas, como toda iglesia. Pero si hay algo bueno en nosotros es la generosidad. Por eso yo bendigo a cada hermano, amor, que está ofrendando su tiempo, su servicio, amado. Bendigo porque vienen los días jueves, cierto, los días sábados, está ahí trabajando. Y de repente es bueno que un día usted venga y lo acompañe. Hágase parte de la casa. El que ama la casa, cierto, si amamos al Señor debemos aprender a amar la casa, la iglesia, amar la casa del Señor. Estamos con un sueño, estamos con un anhelo de algún día tener la casa propia. Que no sea solo el anhelo de algunos. Que no sea el anhelo solamente del pastor, de la pastora y de algunos por ahí. Que también sea tu anhelo. El anhelo de comprar un terreno, un lugarcito, un lugar, una tierra, hermano. Se reían hoy día en la mañana porque decía, Señor, guárdame estas 6 hectáreas que están ahí, aguáchamela. Ahí en Mariscal, no sé si usted ha pasado y ve a mano derecha cuando usted viene de Puente Alto hacia acá, dice se vende y se arrienda 6 hectáreas. Los chiquillos me dicen, ¿para qué querís 6 hectáreas? Bueno, porque ahí, claro, se puede edificar una iglesia, se puede construir un hogar de ancianos, se puede construir un hogar de menores, se puede construir, le dije yo, lo primero que se tiene que construir, los quinchos para el asado. Sí,
una piscina, un lugar para hacer los bautismos, un lugar para que los hermanos después el domingo puedan ir y compartir, no tengan que estar pagando ahí en Rucamapu 5 lucas, 10 lucas, 15 lucas. No, para que vayan. Me decía, pero 6 hectáreas para hacer una cancha de fútbol, pues, hijo. Y se pueden arrendar las canchas, y se puede para que los cabros vengan a jugar acá, pues. Para que esté abierto a la comunidad. 6 hectáreas hacen poco, ¿no? Así yo le digo, señora, guáchame esas 6 hectáreas. Escóndela para que nadie la vea, que cuando tengamos el pie la vamos a ir a comprar. Entonces tienes que soñar, iglesia. Aunque algunos digan, uy, qué utópico. Pero soñar es gratis. Soñar es gratis, ¿cierto? Sí, po. Alevi empezó trabajando en una peluquería. Le trabajaba a una persona sin saber nada de peluquería. Ahora aprendió, ¿eh? Gracias al Señor. Trabajándole a una persona, amado. Aprendió ahí. Y como decimos los chilenos, vino avispado, aprendió y después puso uno en su casa. Puso su peluquería en su casa. Y ahora arrendó un local. Tiene un local. Lo que parte con un sueño, Dios lo concreta. Dios lo hace realidad. Su esposo, un carrito. Después vendiendo ahí en el pasaje. Llegaban los autos, los vecinos le reclamaban que la música, que los autos que estacionaban. Consiguieron un local. Y después encontraron otro local con segundo piso, yo lo vi, segundo piso, cocinería, abajo, ¿cierto? Atienden al público. Los sueños se pueden hacer realidad en el Señor. Entonces no es locura lo que te digo. No es locura. Porque cuando nace en el corazón de un hombre o una mujer, o nace en el corazón de una iglesia, de anhelar algo, no para suyo propio, sino que para el reino Dios concede las peticiones del corazón. Dice el Salmo, confía en el Señor, ¿cierto? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si tú eres mano guagua, si tú eres apretado, si tú eres indiferente, si tú eres apático, ¿ay para qué? ¿Ay para qué? Ah, ya van a hacer, ya están, otra vez. No sirve, pues, hermano, no avanzamos así. Se vuelve un lastre, se vuelve un peso, se vuelve una carga. Que por eso te digo, si esto debemos amarlo entre todos, amar la casa entre todos, aportar un granito de arena, amado. Yo no puedo estar los jueves, o yo no puedo estar los sábados, pastor, mi trabajo. Está bien, ok, no hay problema. Pero, pastor, aquí traje algo para que puedan vender. En buenas condiciones, sí, pues no me traigan cuestiones, no traigan cachureo para deshacerse los cachureos de la casa. Pues. Traigan algo bueno que puedan vender. ¿Sí? Pastor, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto en mi casa, yo ofrezco mi casa. Mire, hagamos esto, hermano, hagamos esto. En pro del terreno. Wow. Todo lo que se está vendiendo afuera, todo lo que se hace en la feria, ¿cierto? Yo sé que está grabado, pero no importa, porque tampoco, miren, lo peor que nos puede dar vergüenza es cuando uno roba. Pero cuando uno hace cosas honestas y se esfuerza el trabajo, no tiene por qué sentirse con vergüenza. Para hacer lo malo, avergüénzate. Para andar robando, eso así, eso es tener vergüenza. Pero cuando tú haces algo honesto y correcto y te esfuerzas y te significa y pones de tu parte, el Señor bendice. Amén. Sí, Señor. Yo bendigo a quienes están trabajando, bendigo a los que han traído, bendigo a ahí usted traiga y pueda ser de bendición, amado. Todo eso, hermano, está yendo en pro del terreno. Amén. Sí, Señor. Aparte de lo que tenemos que hacer aquí, estamos guardando. Porque tenemos un sueño. Sí, Señor. Amén. Hay un sueño, pero hácete parte de ese sueño también. Amén. Amén. Dios nos va a dar, amado,
Dios nos va a dar los recursos para invertirlo en el reino. Dios te va a proveer, no solamente para ti. Dice el pasaje que Él nos va a bendecir en forma sobreabundante, que Él nos va a enriquecer en todo sentido para que siempre pueda ser generoso, y cuando llevemos su ofrenda a los que necesitan, ellos darán gracia, amado. Él te va a dar, no solamente va a suplir tu necesidad del momento, sino que Él te va a enriquecer. Él te va a bendecir, Él te va a prosperar. De tal manera, no solamente para que tú compres la casa en la playa, te compres el yate, te compres el auto y dejes de venir los domingos porque, pastor, es que yo me compré una casa en el campo, en la playa, ahora tengo que ir todos los domingos para allá porque ¿cómo la voy a dejar sola? Es como los que oran por un auto. Señor, dame un auto para ir a la iglesia. Dame un auto para llevar a todos los hermanos. Mire, hermano, si yo soy loco. Yo miro, con los chiquillos se ríen, pero yo miro esas vans que tienen hartos asientos como minibuses. Y digo, Señor, que está bueno eso. Y es más, una vez los niños cuando eran chicos, donde íbamos en el Kia Pop y llevábamos 15 personas dentro del auto del Kia Pop. Y el Kia Pop iba así, parado así. Íbamos a dejar a todos los hermanos de la iglesia. Llegábamos a las 2 de la mañana a la casa. ¿Cierto? Los chiquillos decían, papá, ¿por qué no oramos por un bus? Por un bus, papá. Y así llevamos a todos los hermanos a las casas. Dios puede darte, hermano. No para solamente para tu autosatisfacción. Que no significa que es malo, hermano. No significa que es pecado. Sino que el Señor bendice en forma sobreabundante para que tú lo disfrutes, ¿cierto? Pero también para que tú puedas bendecir a otros. Dios te bendice no solo para bendecirte a ti, sino para poder bendecir a otro, amado. Es así. Es así. Dios prospera. La prosperidad, ¿cierto? Bien entendida no es mala. Ser prosperado no es malo. La Biblia enseña de ser prosperado, pero no prosperado para que yo acaparar todo. No, todo para mí, todo para mí, todo para mí. No, Dios te bendice para dar. Y cuando tú das, Dios más te bendice. Amén. Tenemos que ser generosos. Una iglesia firme es una iglesia generosa. Amén. Aleluya. Una iglesia firme es una iglesia que está bien organizada para poder alcanzar las metas, amado. Hay que organizarse. Si queremos hacer algún proyecto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien como lo estamos haciendo. Ahorrando, haciendo esto, haciendo esto otro. Una iglesia organizada crece. Amén. Una iglesia que usa la estrategia para organizarse va a alcanzar las metas. Dice Hechos 2, 44 y 45 dice que ellos se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Las cosas no es por accidente. Las cosas no es por generación espontánea. Se requiere planificación. Se requiere un orden para alcanzar la voluntad de Dios. Sí, es por el Espíritu, claro que sí. Es por una iglesia llena del Espíritu, sí. Pero también se necesita el orden. Se necesita un plan. Se necesita una estrategia. Se necesita, esto vamos a hacer, así lo vamos a hacer, ¿cierto? Y esto nos tiene que traer un resultado. La iglesia crece, una iglesia se mantiene firme cuando también hay un orden. La iglesia también está firme cuando los dones están activados. Cuando cada uno usa sus dones para servir, para ponerlo por bendición, ¿cierto?, a los demás. Si tu don es servir, dice el pasaje, sirve a otro, pues. Si tu don, ¿cierto?, tienes la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que el Señor te ha dado. Si eres maestro, entonces enseña, pues, hermano. Si tú dices, pastor, yo tengo el don de maestría, yo tengo el don para enseñar, entonces toma un grupo de discipulados y enséñale, pues, hermano, desarrolla tu don. Pastor, yo tengo el don de servicio, sirve, pues. Ponle a disposición. Si tu don es alentar, si tu don es de animar a otros,
Anímalo, llámalo. Sí, pastor, yo tengo ese don, yo soy de los que ando así. Ya, pues hermano, vamos. Sí, hermano. Yo no tengo paciencia para eso, hermano, la verdad. Yo tengo el don de animar. Yo me choreo así cuando, por ejemplo, pero hay gente así que eso, o sea, yo me choreo con la gente que uno lo invita y dice, ya, vamos a la iglesia, y no viene, vamos a la iglesia, ya, pues ¿cuándo voy a la iglesia? Y lo peor cuando me dicen, sí, este domingo vamos, y no aparecen. Me siento engañado, hermano. Entonces, yo digo, ya, chao, ya, listo, ya, chao. Y la pastora es de la de animar. Sí, la pastora tiene ese don de exhortar, de animar. Y yo le digo, ¿para qué estáis llamándola de nuevo? ¿Para qué estáis? Y ahí está la pastora de nuevo. Está echando al agua, hermano, pero dijimos que había que ser honesto. Claro, claro que sí. Claro, yo tengo una vecina, ¿cuántas veces nos hemos oído orar? ¿Cuántas veces no le hemos predicado? ¿Cuántas veces no le hemos invitado a la iglesia? Y ahora que está pasando una situación, cada vez que pasa, llama para pedir oración. Y yo digo, ¿para qué vaya ahí? Y ella parte. El otro día no alcancé ni a decirle y ya estaba al frente ya. Y estábamos orando por esa familia. Porque su hija intentó suicidarse, estos días está hospitalizada, muy complicada. Pero a veces, yo después digo, ya, yo después lo hago, si no. Es como un momento que me da pero después ya, ok, ya, me muevo a misericordia, ya lo hago. Pero hay gente que eso que anima, pues hermano. Y si tú eres de esa persona, entonces tú eres la persona que se requiere, pues hermano. Que no lo va a retar como el pastor, sino que te va a decir, hermano, ¿cómo está? Oiga, ya, pues venga, ¿cierto? Y lo alienta, ya, pues hermano, ya levántese, sigamos caminando, ¿cierto? Necesitamos ese tipo de gente que tenga ese don de animar a otros. O aquellos que tienen el don de dar, hermano, aquellos que dan, dan, sin pensar, dan, con generosidad. Es un don. Todos esos dones sirven. Otros para liderar, otros para tomar responsabilidades, otros para mostrar bondad, y lo hacen con gusto. Uno lo puede hacer, pero muchas veces lo hace obligado. Pero hay gente que le gusta. Yo le digo, les gusta la tontera, les gusta estar animando, se siente bien, ¿cierto? Por ejemplo, el don de servir es mi don, ¿sí? Y a mí me gusta, pues. Por ejemplo, los días jueves cuando viene Rosita a vender ahí en la feria, acá en la mañana, yo voy y les preparo el desayuno a los que vienen. Y voy, le doy café, dice que rico el café, el tecito, le preparo pan calentito ahí, se los preparo y yo sirvo. ¿Me entienden? Entonces, pero lo hago con gozo, lo hago con alegría. Una iglesia firme es alguien que se mueve en un amor genuino. Dice Jesús, cierto, hablaba acerca que el amor que tengan uno por otro sea la prueba. Habla de la prueba, cierto, de que somos discípulos. ¿Cómo nos conocerán? En que nos amamos los unos a los otros. Y Hechos 2:42 decía que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal. Esto nos gusta a nosotros, a participar juntos en las comidas. Para eso somos campeones. Y en la oración. Amén. En la comunión fraternal. El amarnos juntos. El amor es más que un sentimiento, más que un afecto. Es una actitud que demuestra acción. Brindamos ayuda. Una comunidad cristiana que es saludable atrae a otros creyentes. Una iglesia que vive en amor va a atraer a otros. ¿Qué está haciendo usted para que su iglesia, nuestra iglesia, sea un lugar que atraiga a otros a Cristo? El amor es lo que une a la iglesia. Y por último, la iglesia firme tiene una visión por el mundo perdido.
Hechos 13:47 dice, esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones, para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Jesucristo le dio una misión a la iglesia, y es llevar el evangelio a todo el mundo. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que comparte, una iglesia que invita, una iglesia que trae a otros, como Sergio, como Anita, que trajeron a Patricio, a Karen, como Bexa con Cristian, que trajeron, ¿cierto?, a Bernie, ¿cierto?, y a Diego, ¿cierto?, que lo echamos de menos hoy día, ¿cierto? Tenían un viaje a la playa, ok. Bendigo a todos los que se arrancaron a la playa, dijo el picado envidioso. ¿Te das cuenta? Traer a otros a que puedan conocer a Cristo. Amén. Entonces, el cuerpo de Cristo, amado, una iglesia firme, está compuesta por creyentes que contribuyen a que esa iglesia sea firme. O sea, la responsabilidad no es del pastor solamente, es de todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Todos hacemos que esta iglesia se mantenga firme. Amén. Todos somos eso. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a que esta iglesia se mantenga firme? Amén. ¿Qué estoy haciendo? Con mi ejemplo, con mi aporte, con mi servicio. Amén. ¿Qué estoy haciendo para que la iglesia sea fructífera, para que la iglesia crezca? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces tú? Porque ahora es tú. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú para que esta iglesia sea firme, para que esa iglesia sea fructífera, para que nuestra iglesia crezca? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy orando? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy dando con generosidad? ¿Estoy teniendo una relación con Dios para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué haces tú? ¿Qué estás aportando? ¿Qué pones tú en granito de arena? Y usted que está ahí en su casa, ¿qué está haciendo usted para que la iglesia engrandezca? Me tapa un... ahí. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace usted para que la iglesia crezca, fructifique y esté firme? ¿Qué está haciendo usted? Todos nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores del Señor. Cada uno pone de su parte y hacemos que como decíamos el otro día, predicábamos, este edificio, ¿cierto?, que es de Dios, podamos edificar casa de Dios, amado. Anhelamos edificar casa de Dios. ¿Qué estoy haciendo para aportar? Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Padre, oramos para que, Señor, esta iglesia pueda ser construida de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Que cada elemento, Señor Padre, que hemos descrito hasta ahora, quizás algunos, Señor, está más desarrollado que otro, Señor Padre Celestial, pero que cada característica que hemos aprendido hoy, según la palabra, que hacen ser una iglesia firme, una iglesia sólida, podamos tenerla en nuestra iglesia. Que cada uno de nosotros, Señor, que formamos parte de esta iglesia, podamos aportar con nuestros dones, capacidades, Señor Padre, el dar generosamente, el orar los unos por los otros, el poder, Señor, amarnos, el poder, Señor, ser lleno de tu presencia. Permita, Señor, que esta iglesia pueda crecer firme. Y cuando hablamos iglesia, estamos hablando de la iglesia de Cristo. No estamos hablando de un ministerio, Señor. Porque el ministerio pasa, los letreros pasan, pero la iglesia de Cristo permanece para siempre. Señor, ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, danos gracia. Ayúdanos, Señor, en aquellos puntos en los cuales estamos débiles, en los cuales estamos flaqueando. Seamos fortalecidos en aquellos puntos.
Gracias por los otros puntos que quizás lo estamos haciendo bien por la gracia tuya. Ayúdanos, Señor Padre, a poder extender el reino. Ayúdanos a predicar, a anunciar tu verdad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito de ser luz y sal en medio de esta tierra, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, bendigo a cada uno de los que están aquí hoy, en esta mañana, como los que están a través de la pantalla, Padre Celestial. Los bendigo por todo lo que ellos hacen. Bendigo por la labor, por la fidelidad. Bendigo por el amor, por aquellos que tienen amor por la casa. Aquellos, Señor, que están poniendo de su fuerza. Aquellos que están predicando, aquellos que están invitando. Aquellos, Señor Padre, que están dando. Aquellos que están, Señor, colocando, Señor, sus dones, sus capacidades. Señor Padre, para el servicio de la iglesia y de la obra tuya. Bendice al que da con generosidad, aún teniendo necesidad. Señor Padre, se desprenden y proveen para suplir toda necesidad. Bendice a aquellos, Señor Padre, que con su tiempo, Señor, su servicio, su tiempo, están ofrendando el tiempo. Bendíceles, Señor Padre, con calidad de tiempo, con descanso. Aquellos que están orando, aquellos que ayunan, aquellos que, Señor, interceden, aquellos que se ponen delante de la iglesia, aquellos que oran por nosotros, sus pastores, aquellos que oran, Señor, por sus hermanos, aquellos que están orando por las necesidades, Señor, que hay, aquellos que están orando por las almas, por las vidas, la familia, aquellos que están orando, Señor, por la iglesia, para que, Señor, resista los ataques del enemigo. Bendice a todos aquellos que dejan a un lado sus propias necesidades para interceder por las necesidades de otros. Señor Padre, aquellos que buscan el reino y el hacer su justicia, les sea añadido, Señor Padre Celestial, todo lo que ellos necesitan. Suple sus necesidades. Bendice la iglesia, Padre Celestial. Prospérala, prospera a cada miembro de esta iglesia. Prospera a cada hijo de esta iglesia, Padre Celestial. Sean bendecidos, Señor, sus negocios, sus trabajos. Sean bendecidos sus recursos, sus finanzas, para que ellos sigan bendiciendo a otros. Bendigo a aquellos que traen, Señor Padre, sus mercaderías. Aquellos que sacan de sus propias despensas para bendecir a otras familias, Padre Celestial. Señor, oramos por ellos para que tú les bendigas, para que su despensa sea multiplicada en forma abundante, para que también ellos tengan para los suyos y también para dar. Bendícenos, Señor, para sostener al débil de la fe. Danos, Señor, la paciencia, el carácter, para poder sostener, Señor, al débil de la fe, para poder alentar, Señor, a otros. Trae, Señor, esos dones, Señor Padre Celestial, de los que alientan, de los que sirven, de los que profetizan, Señor Padre, de los que dan, Señor Padre, de los que lideran, de los que administran, Señor Padre, así como declaramos, Señor Padre, que tú envíes los músicos, los cantores, los danzores, Señor Padre Celestial, los que tocan algún instrumento, Padre Celestial. Señor, añade cada día, Padre Celestial, los que van a ser salvos en esta casa. Añade, Señor Padre, que podamos, Señor, ser atractivos, no por los eventos que hacemos, no solo por eso, no solamente, Señor, por la comodidad que podamos dar, sino que por el amor que nos profesamos y nos declaramos uno a otro. Que ese amor, que el amor de Cristo que está en nuestros corazones, cautive a otros, atrape a otros para conocer del amor de Cristo. Bendice esta iglesia, la bendigo, Padre Celestial. Bendigo el tiempo que tú nos has dado. Bendigo el tiempo que estamos viviendo. Bendigo el tiempo que está por venir, Señor Padre Celestial. Bendigo lo que tú has hecho con esta iglesia, lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer con nosotros, Señor, en adelante. No lo sabemos, Señor, no sabemos
Señor, lo que tú harás, no los vemos, Señor Padre, pero tú harás cosas grandes con las próximas generaciones, Señor Padre, de esta casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dígame. Eso, dígame. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias al Señor. Yo sé que Dios va a hacer, amado. Algo que decía la pastora, que Dios nos dio una nueva oportunidad. ¿Sí? Hay esperanza. Hay esperanza en el Señor, siempre. Siempre hay esperanza. Y Dios bendice. Algo que Dios nos enseñó estos días es que Dios va a bendecir, ¿cierto? Con los que están. Amén. Amén. Con los que están. Dios no depende de las personas. Dios no depende de hacer el propósito de esta iglesia de las personas, sino que Dios de los que quieren y de los que están. Amén. Amén. Dios les bendiga. Regrese a casa. Que tenga un rico almuerzo, que almuerce en familia. Dios les bendiga grandemente. Disfruten esta tarde y este fin de semana.